de Dios, el Señor te bendiga, hermanos. Es un privilegio para mí estar acá en este lugar nuevamente frente a ustedes para compartir la palabra de Dios. Y quiero que abramos nuestras Biblias a Juan 11:25. El libro de Juan, capítulo 11, versículo 25. Cuando entré, primero me disculpar la publicidad, vengo de trabajar. Y cuando entré, vi a mi hermano Mandarín y a mi suegro acá, me sentí nervioso. Y después me sentí contento porque pensé el hermano Mandarín va a predicar. Y me senté allí y luego bajo mi suegro y se me acercó y yo dije, sí me viene que le dé el tiempo a él, este momento para mi hijo. De una pequeña reflexión. Y el hermano se graduaba mañana y yo todavía, Dios mío. Pero aquí estamos para cumplir la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que dice Juan 11:25, en el nombre de Jesús, dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Oramos. Gracias, Señor, por tu palabra que hemos oído. Gracias porque nos permites estar acá para escuchar tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que tomes el control de todas las cosas que no podemos controlar y nos des sabiduría para discernir entre lo que sí podemos y lo que no podemos. En el nombre de Jesús, bendice tu palabra. Amén. Pueden tomar sus asientos. Gloria a Dios. Estamos en el mes de diciembre y el año se va como si nada. Y hoy vendría pensando en cómo va pasando el tiempo de rápido, que yo siento que acabamos de estar en diciembre del 2024, y ya estamos en diciembre del 2025 y viene el 2026 y era un año que yo pensé muy imposible que íbamos a llegar. Y venía recapitulando en todo lo que va a lo largo del año, y no sé si usted lo ha hecho, se ha puesto a pensar en cómo comenzamos el año y que el año posiblemente no para todos ha sido un año como quisiéramos que fuera, que solo tenemos victorias, sino que también pasamos pruebas, algunas más grandes que otras, pero gracias a Dios, a pesar de todas esas pequeñas batallas que hemos ido desarrollando a lo largo del año, hemos podido llegar a diciembre. Entonces yo pensaba, créanme que hay momentos en el año, hay momentos en la vida, cosas que tuve que afrontar en este año que pasó, algunas que llegaban solas, otras que por errores míos no lo buscaba, pero llegando a diciembre como que Dios me dio un respiro y me permitió disfrutar de todo lo que había cosechado durante todo el año. A veces me tocó no dormir, me tocó acostarme noche, me tocó levantarme temprano, a veces que sí pude descansar, a veces no podía descansar, pero gracias a Dios todo eso se acumuló y pude cosechar a final de año todo ese esfuerzo. Y no sé si usted también a lo largo del año esas pequeñas batallas que ha ido librando le han permitido cosechar. Y todas estas batallas que estamos, algunos posiblemente todavía no están cosechando, todavía están en batalla. Entonces déjenme decirle, o permítanme decirle, de que esos esfuerzos y esas batallas que usted está librando, que posiblemente nadie más sabe, solo Dios y usted, pues va a llegar un momento en que usted va a cosechar los frutos de su esfuerzo, porque Dios no se queda con nada, y Él nos hace una promesa donde nos dice, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, dice, que esto no termina acá en la vida. Él dice, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, y pensando en esas pequeñas batallas que a lo largo del año hemos venido todos desarrollando y que libramos a cada momento, estaba leyendo una historia basada en la Primera Guerra Mundial, una historia real que pasó, de dos soldados que estaban en el campo de batalla. Fue en el año de 1915. Y ellos se encontraban en el campo de batalla en una madrugada tan oscura que parecía que
al cielo se había olvidado encender las luces, no había estrellas, todo estaba nublado. Entonces, ellos estaban en la trinchera y el barro alcanzaba hasta los oídos en el campo de batalla. Estaban en una noche fría y esperando en su corazón, así como que en qué momento suenan las ametralladoras, suenan las bombas. Este tiene más unción. Entonces les decía que ellos estaban en la madrugada, en esa noche oscura. Un soldado se llamaba Henry, y Henry le decía a su compañero, que se llamaba Jim, y le decía: pase lo que pase en esta noche, te pido una cosa, que cuando la batalla comience, no me dejes allá afuera. Pase lo que pase, hazme esa promesa. Y viene y le responde y le dice: te lo prometo, pero también tú prométeme que si yo soy el que se queda, entonces tú tampoco me abandones. Y es que no sé si usted alguna vez ha sentido o le ha dicho a alguien: mire, pase lo que pase, hermano, ayúdenme, ore por mí. Y viene y le dice a su hermano: sí, y pase lo que pase, hermano, usted también ore por mí. Entonces, no sé cuántos han estado en ese momento. Entonces, y cuando ellos estaban pensando en eso y haciéndose una promesa de que nadie se iba a quedar fuera del otro, suena el silbato del oficial, corta el aire, corta el silencio, y entonces todo ¡bum!, explota. Empiezan las ametralladoras en el campo de batalla, empiezan las bombas, y estos hombres salieron de su trinchera gritando, pero algunos quizás para hacerse más valientes ante el enemigo, y otros quizás para intimidar al enemigo, y otros posiblemente gritando de miedo. No sé cuántas veces algunos aquí han gritado de miedo, han tenido algún grito de miedo, algún susto. Entonces ellos avanzaban y avanzaban sin mirar atrás, y avanzaban en el campo de batalla. De repente, una bala se estrella en el pecho de un amigo de ellos, de Henry, y este cae al suelo. Y cuando cae al suelo, todos empiezan a correr, y la sangre empieza a brotar del pecho de él, empieza a respirar con dificultad, ya no se podía mover. Y los demás soldados que estaban a la par de él solo lo miraron que cae y que empieza a brotar sangre de su pecho, posiblemente de sus pulmones, y lo dan por muerto, porque esa bala había hecho un agujero en su pecho. Y todos corren y dicen: déjalo, porque él va a morir en el campo de batalla. Pero el amigo que le había hecho una promesa lo voltea a ver, y cuando voltea a ver hacia atrás, ve a su amigo tirado en el suelo, y los ojos de Henry se abren así apenas un poco, que estaba en el suelo, y mira a su amigo Pim, y se retrocede, y en medio de las balas y en medio de las bombas llega hasta donde está su amigo, y todos los compañeros gritaban: déjalo, ¿para qué más? Él ya murió, no vale la pena. Pero este soldado que le había hecho una promesa a su amigo empieza a avanzar hacia donde estaba aquel amigo. Llega donde estaba el soldado, lo toma entre sus brazos y abre los ojos así y le dice: sabía que ibas a regresar por mí. El soldado, el amigo, lo toma entre sus brazos y le dice: tú hubieras hecho lo mismo por mí. Y cuando los dos empiezan a avanzar nuevamente bajo el estruendo y todo ya se había retirado, otra bala se estrella en la espalda del amigo que había regresado por él. ¿Sabe? Esa noche, cuando finalmente terminó el fuego, las balas dejaron de cruzarse al campo de batalla. Los soldados recuperaron los cuerpos de ambos amigos. Los encontraron abrazados, como que si la muerte hubiera esperado esa promesa que se hicieron entre ellos y que la vida los obligó a hacerse, y los enterraron juntos, lado a lado, bajo una cruz sencilla. Aleluya. Y un silencio
En silencio uno de los soldados murmuró: ojalá todos tuviéramos una cabeza. ¿Usted regresaría por su amigo que hubiera caído en el campo de batalla? ¿Qué haría? O piense a lo largo de este año de alguien que le pidió ayuda y usted no se detuvo a ayudar, quizás posiblemente porque iba rápido, porque no podía, no estaba en sus límites, o posiblemente simplemente decidimos ignorarlo. A lo largo de este año hubo alguien así. ¿Sabe? Hay una promesa que Dios nos hace a todos nosotros, que está en Josué 1:9. Y es que Dios no promete que nunca nos va a soltar, sin importar lo difícil que sea la situación. Porque cuando todo parece incierto y cuando podemos recordar que hay una mano firme sosteniéndonos, cuando tenemos una mirada en Dios y no en la persona, podemos tener una confianza y una paz en medio de la tormenta. José 1:9 nos dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. ¿Por qué? Porque tu Dios está contigo cuando vayas a la iglesia, ¿verdad? Pero sinceramente, cuando estamos afuera, nosotros sentimos que Dios está con nosotros, ¿no? Nos acordamos que Dios está con nosotros. Ninguna vez se le ha olvidado que Dios está con nosotros. Porque esta es una promesa que Dios hace y dice: donde quiera que vayas, y donde quiera que vayas es en todo lugar. Estemos en la casa, estemos en la escuela, estemos en el trabajo, vayamos en el bus, vayamos en el carro, donde quiera que nosotros vayamos, Dios está con nosotros. Y Mateo 28:20 nos dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí dice: yo estoy con vosotros los días que haya culto en la iglesia. Todos los días. No, eso es para ver si todos están despiertos. Pero él dice aquí: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del 2026, cuando llegue diciembre. Hasta el fin del mundo. O hasta que Dios nos llame a su presencia. Entonces, saber que Dios está con nosotros, a nosotros los cristianos, nos puede ayudar a reducir la ansiedad y nos fortalece. Cuando creemos que no estamos solos, incluso nuestro cerebro se calma. Porque cuando nosotros pensamos que estamos solos, nos entra una ansiedad, una desesperación, y eso de que, ¿qué voy a hacer? ¿Quién me va a ayudar? ¿Qué me va a pasar? Pero cuando nosotros confiamos en las promesas de Dios, encontramos esa perfecta paz, nuestro cerebro se calma y podemos tomar mejores decisiones y enfrentar los retos con esperanza. Pero en la vida, a veces, algunas personas dicen: el infierno se abre, dicen. Hay un dicho que en el mundo, y yo he escuchado, que es: el infierno se ha abierto, porque están pasando alguna situación difícil. Pero cuando estas cosas pasan, la lealtad también se prueba. Cuando el infierno se abre, la lealtad se prueba. Y sabe, muchas personas le pedimos a Dios que nos saque de procesos. ¿Cuánto le han pedido a Dios que nos saque de problemas? Amén. O que nos saque de algún proceso. Y no le voy a decir que está mal que le pidamos a Dios que nos saque de un proceso, alguna dificultad que estamos pasando. Nosotros hemos orado. Yo he orado que Dios me saque de un proceso. Yo he orado que me saque de una dificultad. Pero con el tiempo he aprendido que si yo estoy en un proceso, en un problema y en una dificultad, estoy ahí por una razón. Aleluya. Y que Jesús dijo, recuerdo esto, cuando Jesús fue a orar y Jesús le dice: Padre, estaba a punto de ser crucificado, dice: Padre, si es posible, pasa
pase de mí esta copa. Gloria a Dios. Y hubo un completo silencio. Y la copa pasó por él. No. Él pasó el proceso. Dios no le evitó la muerte. Y sí podía hacerlo. Dios es todopoderoso. Si él hubiera querido, hace descender a todos sus ángeles, una legión de ángeles, y acaba con todo lo que querían terminar con él. Pero es que nosotros a veces pasamos por un proceso que no entendemos, pero es porque a veces Dios nos está puliendo. Sentimos que Dios se queda en silencio y pensamos que es ausencia, que Dios no nos escucha. A veces oramos por una enfermedad y queremos ser sanados, y la enfermedad persiste y persiste y no somos sanados. Y decimos, Dios posiblemente no existe, o posiblemente Dios nos oye, pero Dios quiere que dependamos de la relación que tenemos con Él. Porque cuando todo va bien, cuando no tenemos ningún problema, a muchos se nos olvida hasta venir a la iglesia. Y a mí me ha pasado que cuando estoy bien, cuando tengo dinero, cuando tengo salud, cuando mi hija le va bien, cuando mi esposa le va bien, yo digo, posiblemente no necesito de Dios. No es así. Y hubo un momento posiblemente en mi vida que yo, hace bastante, yo dejé la iglesia, porque yo me quedé en la iglesia. De un año me trajeron a la iglesia y toda mi vida fui cristiano, pero de repente no sé ni cómo yo estaba en el mundo, yo estaba afuera. Y sentía que todo me iba bien, pero de repente empecé a pasar un proceso. Yo pensé cuando estaba allá afuera, como quizás a algunos les pasa, que no necesitamos de Dios. Pensamos que nosotros nos podemos valer por nosotros mismos, con lo que nosotros trabajamos, y algunos dicen que si yo no trabajo no como. Y está bien. Pero a veces pensamos que yo puedo valerme por mi propio conocimiento y por lo que yo sé, yo soy inteligente, yo voy a abrirme paso en la vida, y no es así. Y cuando esto pasa, y cuando yo me empezaba a sentir de esa manera, de repente llega un proceso. Y cuando llega ese proceso, aquí me acuerdo, Dios, la iglesia. Y a veces, bueno, Dios dice, muchos somos llamados y pocos somos escogidos. Pero la diferencia entre un llamado y un escogido es que el llamado se puede ir cuando quiera, porque muchos son los llamados. Y nosotros vamos y vamos a evangelizar a todo el mundo y los llamamos a todos. Dios los llama a todos y abre las puertas. Pero el llamado se puede retirar cuando quiera. Pero el escogido no. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios nos escoge a nosotros, no importa la situación que estemos pasando, no importa dónde estemos, sea como sea, va a llegar un momento y va a haber un proceso donde nos va a traer de regreso. Esa es la diferencia entre un llamado y un escogido. Entonces, Dios nos da la capacidad de levantarnos después de la caída. Cada desafío desarrolla paciencia, desarrolla carácter y esperanza. Y cuando mantenemos la fe y mantenemos la calma, como les decía, aprendemos a confiar en Dios en medio de la tormenta. Y Santiago 1:12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y la fe se arrastra en medio de las balas, no importa el problema que venga, no importa la enfermedad que estemos pasando. La fe, cuando nosotros tenemos fe, la fe se mantiene cuando tenemos una fe en Dios. No importa el problema que estemos pasando, no importa el proceso que estemos pasando. Si usted tuviera un hijo, por ejemplo, o lo que tenemos hijos, ¿le daríamos todo a nuestro hijo lo que nos pide? Y yo me acuerdo de mi niña cuando estaba, desde que iba creciendo, ella veía un anuncio en la tele, veía una muñeca y decía: papi, yo quiero esa muñeca, papi, yo quiero eso, papi, mira, yo quiero tal cosa. Y yo, sí, algún día lo va a tener. Sí, pero si yo le hubiera dado cada cosa que ella me pedía y la hubiera consentido,
quizás no hubiera aprendido a darle importancia y valor a las cosas que las cosas cuestan. Yo me acuerdo que empecé comprándole una tablet y la quebró y de repente te voy a comprar otra, y le repuse la tablet. Le duró un mes, la volvió a quebrar porque no le costaba. Y ese le tenía la tablet. Cuando quebró esa tablet, la segunda tablet, le dieron un teléfono. Y el teléfono lo quebró también. Y cuando me dice, mira, papi, no tengo que estudiar, y necesito un teléfono, ya quebraste una tablet, te quebraste dos tablets, quebraste un teléfono, y es que a lo que no te cuesta no lo valoras, no lo cuidas. Si vos querés algo, te lo vas a comprar. Si quieres un teléfono nuevo, porque no te lo voy a dar. Y me acuerdo que empezó a ahorrar de sus cumpleaños, reunió un montón de dinero, aguantaba hambre, hizo una alcancía y reunió para comprar un celular. Y le faltaba poco y en su cumpleaños que le dimos dinero también ella puso, complementó lo que necesitaba para el celular, se lo compró. Le estoy hablando cuando ella iba a octavo grado, se lo compró ese celular. El día de ayer vino la sobrina de mi esposa, ese celular, a mi sobrina se le armó el celular y ese celular que ella compró en octavo grado se lo llevó a la niña. En buenas condiciones todavía. Porque era el celular que mi niña había comprado con su esfuerzo. ¿Usted cree que si Dios nos diera todo lo que nosotros queremos cuando doblamos rodillas, Señor, yo quiero esto, quiero lo otro? Porque a veces hacemos oraciones como en la salón, decía un predicador: Señor, dame esto, dame lo otro, dame esto, y se nos olvida de bendecir a Dios, se nos olvida de agradecer por lo que le hemos dado. Y su palabra dice que en las buenas y en las malas nosotros tenemos que agradecer. En todo y por todo ser agradecido, dice su palabra. Y si Dios nos diera todo lo que nosotros le pedimos, ¿qué valoraríamos el momento de estar aquí en la iglesia compartiendo con Él? Dios construye a la persona para un propósito. Usted allí en la silla tiene un propósito. Posiblemente no lo sepamos, pero usted está en esa silla y tiene un propósito para Dios. Órale a Dios para que el Señor le diga cuál es su propósito, pero usted tiene un propósito. Y Dios permite lo que nos pasa porque nos está formando. Y entonces, cuando lo entendemos, no pedimos que nos quite el problema, no pedimos que nos quite el proceso, pedimos que nos enseñe a resistir. Quiero terminar con esto. Dios no deja atrás a nadie, absolutamente a nadie. Isaías 40:11, mientras lo buscamos. Dios rara vez muestra el camino exacto. Él da sus promesas, pero no muestra el camino. Él nos muestra el final de lo que podemos llegar a ser. Porque si nosotros viéramos el camino que hay para llegar hacia la promesa, hacia el lugar final, sinceramente, todo el sufrimiento que vamos a pasar, ¿usted aceptaría la promesa de Dios o no? Porque eso nos pasa muchas veces. Dios tiene muchas promesas para nosotros, pero muchos no quieren pasar el proceso. Muchos ven a nuestros pastores predicando acá, enseñando, y dicen: ese hermano, mire que bien se mira con corbata y manga larga, y no dicen: ¿cuándo yo voy a andar vestido así? Pero no saben el proceso que cada uno de ellos ha pasado. Vemos a nuestro hermano a veces aquí en la banca, a veces alabando, a veces está así en la banca y no quiere alabar porque posiblemente esté pasando un proceso. Amén. Entonces, Dios nos da la capacidad de levantarnos después de cada caída, como les decía, pero Dios nos muestra el camino exacto, nos muestra el final, pero no el camino
camino, porque si nosotros viéramos el camino, rechazaríamos la promesa. Y si el camino es áspero, confíe en Dios. Si el negocio no salió, confíe en Dios y siga adelante. Si el trabajo que usted quería no le salió, confíe en Dios y siga adelante. Si las cosas no le salieron como usted quería, confíe en Dios y siga adelante. Porque Dios promete: yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Isaías 40:11 dice: como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará, pastoreará solamente a la recién parida, dice. Pero él habla de un pastor amoroso, que a pesar del dolor, a pesar de la prueba y a pesar de las circunstancias, él extiende sus brazos con amor. Que el Señor le bendiga.